Hola, ¿qué tal? Sí, el lunes ya no tendríamos clase. Si no tienen examen, podríamos programar una sesión de resolución de dudas, pero eso sería lo más que les podría ofrecer. Pero tal vez lo que hacemos es que esperamos después del examen de simulacro de final y el martes en la tarde organizamos una sesión. Y luego el miércoles reservo para cálculo diferencial, porque la vez pasada sí hubo un buen número de personas en la sesión de resolución de dudas. Entonces, digamos, ahorita recordemos, digamos, cuál era la definición de continuidad y qué implicaba que una función fuera continua. Entonces, digamos, cuando vemos gráficamente una función continua, es una función que no tiene saltos, que está definida en el número x es igual a a. Entonces, ahorita tenemos que ver gráficamente cómo esta gráfica se va justificando la definición de continuidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que f de a es un número que está definido. Y otra cuestión que habíamos visto, o que digamos que era la idea que había detrás de los límites, era analizar el comportamiento alrededor de f de a. Porque digamos, aquí puedo graficar dos tipos de funciones. Puedo graficar una función que está definida en a, pero que tal vez no tiene ese comportamiento como de función continua. Entonces aquí puedo tener como salto. Entonces, lo que habíamos visto es que una función como esta no es una función continua, porque aquí había como un salto, y este salto, la manera como la visualizábamos es que calculábamos el límite a la izquierda y a la derecha, y este límite tenía que existir y luego tenía que ser igual a f de a. Entonces, esto es una información que está un poco escondida con funciones continuas. F de a está definida, el límite de f de x cuando x tiende a a existe, pero también habíamos visto que hay unas funciones que, digamos, el límite existe, la función está definida, pero como que hay un agujero. Entonces, para evitar la posibilidad de un agujero, hay que igualar el límite de la función con el valor de f de a. Entonces, una función que es continua satisface esta definición. Y todo esto es lo que está resumido con la definición de continuidad. Muy bien. Entonces ahorita vamos a empezar a contestar estas preguntas. Si pudieron imprimir este gran banco de problemas, hubiera sido bien bonito, porque va a ayudar. Sí, les mandé, y también hay un documento de Word con problemas aplicados de derivadas. Entonces, digamos, ahorita hay que analizar dónde las funciones dadas son discontinuas. Entonces, esos son problemas conceptuales, y después vamos a hacer ya los ejercicios que requieren un poquito más de trabajo. Entonces, digamos, tenemos este primer problema y tenemos que analizar dónde esta función es discontinua. Entonces, observen qué condiciones tenemos que ver para continuidad. La función tiene que estar definida, el límite tiene que existir, y después estos límites tienen que coincidir. Entonces, con una función discontinua hay que contradecir esta información. Entonces, hay que ver, digamos, o que f de a no exista, o el límite no existe, o estos dos números no coinciden. Entonces, ¿cómo empezamos a contestar esta pregunta? Sí, dominio, sí, el dominio de la función. Entonces, digamos, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales. Entonces, aquí como que esta función no va a ser discontinua porque un f de a no existe.
Aquí este f de a siempre va a existir, no importa qué número utilice, entre menos infinito e infinito, siempre me va a dar un número. Entonces, ahorita una pregunta un poco más difícil es, bueno, ver si este límite en algún momento no existe, pero esto va atado también con el dominio de la función. Entonces, digamos, si por ejemplo, quiero encontrar este límite para cualquier número, ¿cómo lo evaluaríamos? X dividido x al cuadrado más 4. Entonces, la pregunta es, ¿en algún momento el denominador se vuelve 0? Entonces, como no se vuelve 0, podemos utilizar una regla de sustitución para evaluar este límite. Aquí no es necesario hacer L'Hopital. Entonces, observen que obtengo. Obtengo que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a a dividido a al cuadrado más 4. Pero este número que estoy escribiendo aquí, ¿a qué otro número es igual? Digamos, f de a qué es igual? A dividido a al cuadrado más 4. Entonces aquí resulta que el límite es igual al valor funcional de la función cuando x es igual a a. Entonces aquí prácticamente esta función es continua para cualquier número real y en ningún momento esta función va a ser discontinua. Entonces aquí tenemos que f no es discontinua en ningún punto. Entonces aquí, digamos, ya vimos que más fácil que analizar continuidad es analizar dónde la función es discontinua. Entonces, si no encontramos ningún lugar donde la función es discontinua, la función va a ser continua en todo su dominio. Entonces tenemos este segundo problema. Vamos a llamarlo un g de x solo para distinguir entre f y g. Y aquí tengo un x al cuadrado menos 9x más 18. A la menos 1. Entonces ahora analicemos esta función. Vamos a tener algún escenario donde esta función sea discontinua. Podemos ver dónde. Sí, pues primero encontremos dónde se indefine la función. Entonces vamos a ver dónde se indefine esta función. Entonces esta función g se indefine cuando x al cuadrado menos 9x más 18 es igual a 0. Pero lo bonito aquí es que puedo factorizar, digamos, esta expresión cuadrática. ¿Qué factores me hacen aquí el truco? Sí, 6 y 3. Y esta pregunta la podemos extender más y abarcar otros temas de la clase. Entonces, digamos, por ejemplo, les voy a hacer esta pregunta. ¿Va a existir el límite de esta función? Pues el límite cuando x tiende a 3 para g de x. ¿Existiría o no? Tengo un 1. Sí, se indefine. Entonces este límite no existe. Lo mismo va a pasar con el otro. Cuando x tiende a 6, como ya vimos que el denominador es 0, cuando x tiende a 3 o x tiende a 6. Entonces tampoco existe. Entonces esto es suficiente para decir de que la función va a ser discontinua en 3 y en 6. Muy bien, entonces aquí estamos bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? El problema ya lo terminamos, pero digamos en algún momento, para ir cubriendo otros temas que vimos en la clase, ¿por qué no encontramos las asíntotas verticales de esta función y las horizontales? No es parte de este problema, pero para
ir analizando otros temas que hay pendientes. Incluso como hay varios temas, pueden esperarse que alguna de las preguntas evalúen dos o tres temas de la clase. Entonces, digamos, aquí tenemos asíntotas horizontales y verticales. Para las asíntotas horizontales, ¿qué límite tengo que encontrar? Sí, cuando tiene infinito. Entonces, muy bien, si este límite tiende a infinito, si x tiende a infinito, entonces ¿a qué va a tender g de x? Sí, a 0, porque aquí tengo 1 dividido infinito, y aquí ni siquiera hay necesidad de usar la regla del L'Hopital, entonces no hay que usar L'Hopital. También en menos infinito vamos a tener que este límite no existe. No es igual a 0, es igual a 0. En menos infinito. Entonces aquí vamos a tener una única asíntota horizontal. Y es igual a 0. Ahora, asíntotas verticales, estas dos son candidatas, pero ahora lo que tenemos que ver es que si tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, para asíntotas horizontales verticales sí es necesario hacer ese análisis del límite a la izquierda, a la derecha de las potenciales asíntotas verticales. Entonces aquí tengo 3, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 3 más. Ahora aquí el signo va a costar un poco encontrarlo, pero recordemos que este denominador se puede reescribir como x menos 3 por x más 6. Le vamos a poner aquí 3 más. Muy bien, entonces ahora, ¿qué número voy a tener en el denominador? ¿Voy a tener un número positivo o un número negativo? Sí, negativo, porque 3 más menos 3 es igual a un número positivo. Y 3 menos 6 es igual a un número negativo. Entonces aquí voy a tener 1 dividido un número negativo pero pequeño. Entonces esto es igual a menos infinito. Entonces aquí tengo 1 dividido 0 negativo. ¿Cómo nos quedaría con 3 menos a la izquierda de 3? Y miremos. Entonces aquí necesito un número como 2.9, 2.99. Entonces digamos, si hago aquí la comparación, sí, que es positivo porque aquí me queda negativo y aquí me queda negativo. Puedo poner menos 9, pero pongamos mejor un negativo aquí. Entonces negativo por negativo es positivo, entonces esta tiende a más infinito. No sé si han visto que en mi U he estado subiendo las notas de la clase que hemos trabajado y si han descargado esos documentos. Pero digamos, están los videos, pero hay veces que tal vez solo quieren ver el PDF. Entonces tenemos dos límites laterales más los para realizar 6 más y 6 menos. Incluso aquí nos vamos a animar a hacer una grafiquita. Entonces digamos el 6 más que voy a tener, más infinito o menos infinito. Sí, más, porque aquí tengo más por 0 más, nítido, más infinito. Y el 6 menos, sí, sería menos infinito, porque 5.9 menos 6 es como un número negativo pequeño. Aquí tengo un número positivo. Entonces aquí tengo menos infinito. Y se han aburrido un poco este problema, pero yo creo que podemos graficar esta función. Posiblemente solo nos va a quedar pendiente algún tema de la parte de máximos y mínimos, pero sí, aquí hay una más infinito, menos infinito, menos infinito, más infinito y dos asíntotas horizontales.
Entonces ahorita vamos a ver si con esto, sí. Ah, esta es discontinuidad infinita, sí. Muy bien. Entonces vamos a graficar esta función. Entonces gráfica. También podríamos haber graficado f de x, pero esta es más bonita de graficar. Entonces ahorita miremos qué tanto podemos hacer con este problema. Como que ya hemos hecho un montón, digamos, hemos encontrado sus asíntotas verticales y horizontales. Y yo creo que podemos encontrar los interceptos, en caso que existan. Ahorita vamos a tener algún intercepto en y. El intercepto en y tengo que evaluar cuando x es igual a 0, porque recuerden que si estamos cortando al eje y, al cortar el eje y, x es igual a 0. Entonces encontremos g de 0. ¿A qué es igual g de 0? 1 sobre 18, sí, es un número aproximadamente igual a .05, por así decir. Ahora la pregunta que es interesante es ver si hay interceptos en x. Sí, no hay. ¿Por qué no hay? Porque como sí, la independencia. Eso, digamos, es bueno ver que se indefine el denominador, pero generalmente cuando encontramos los interceptos en 0 tenemos que ver cuándo el numerador es igual a 0. Entonces, como 1 no es igual a 0, no hay interceptos en x. Algo que podía haber hecho es trabajar otro problema donde en vez de tener un 1 en el numerador tuviéramos tenido un x o un x más 2. Entonces, en ese caso, si hubiera habido un intercepto en x, hubiera sido x es igual a menos 2. Entonces, en este caso, porque el numerador siempre es igual a 1, no va a haber intercepto en x. Esta pueden hacerla por inspección, pero va a ser esta una función par, impar o ninguna. O es par, impar. Bueno, encontremos g de menos x. G de menos x sería igual a 1. Esta es par, entonces me queda x al cuadrado. Esta es impar. Y si fuera impar, entonces eso tendría que ser igual a menos g de x. Entonces menos g de x es igual a 1 dividido menos x al cuadrado más 9x menos 18. Ninguna, sí. Generalmente si tienen un polinomio o una función racional, y esta es, digamos, aquí tenemos dos funciones pares, y aquí tenemos dos funciones impares. Entonces, digamos, si están sumando una función par con una impar, aquí se destruye esta propiedad, entonces esta función no va a ser ni par ni impar, entonces esto es igual a ninguna. Entonces aquí no hay ninguna simetría, entonces aquí no es necesario hacer esto, pero solo les estoy mencionando, digamos, si una buena forma... a menos que este trinomio fuera x a la cuarta menos 9x al cuadrado más 18. Si es una suma de pares, sí se mantiene todavía la paridad. Entonces ahorita podemos hacer la gráfica. Incluso, digamos, se pueden animar ahorita ustedes a hacer la gráfica. Las asíntotas como que ya nos dan una idea de que esta función no iba a tener ninguna paridad, ninguna simetría, porque hay una asíntota vertical en 3 y en 6, pero no hay ninguna para números negativos. Entonces, digamos, aquí vamos a... La mayor parte de la gráfica va a estar en el eje X. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego... yo creo que aquí la asíntota vertical no me va a quedar tan tendiendo al infinito. Entonces observemos que tenemos aquí. Ya tenemos una asíntota vertical, x es igual a 3.
y una asíntota vertical, x es igual a 6. Muy bien. Y tenemos dos asíntotas horizontales, y es igual a 0. Entonces sabemos que eventualmente la gráfica se tiene que acercar aquí. Y sabemos que hay un intercepto en y en el número 0,05. Entonces aquí vamos a estar solo un poquito arriba del eje X. Entonces digamos cómo termino el resto de la gráfica. ¿Qué comportamiento teníamos a la izquierda de 3? Teníamos un más infinito. Y luego, aquí sabemos que nos estamos acercando a 0. Entonces, digamos, ¿cómo podemos completar la gráfica con toda la información a la izquierda de 3? Sí, es simplemente esto. Entonces, a la derecha de 3, ¿a qué número me estoy acercando? Menos infinito, ¿sí? Sabemos que aquí no puedo cortar el eje, entonces posiblemente esta gráfica se va a quedar confinada a debajo del eje X. Luego tengo que encontrar 6 menos, entonces observen qué sucede con 6 menos. 6 menos tiende a menos infinito. Aquí hay un punto que está un poquito impreciso, no sé exactamente dónde está este máximo relativo, va a estar entre 3 y 6. Pero por lo menos aquí ya tienen una buena idea, digamos, de cómo va a ser esta gráfica. Y luego a la derecha de 6, observen que nos estamos acercando a más infinito. Y luego nos aproximaríamos a y es igual a 0. Entonces, muy bien. Si quieren que continúe con este problema, podemos continuar, pero solo les voy a preguntar, digamos, ¿quieren tratar de encontrar este máximo relativo? Sí, démosle ahí. Me gusta la iniciativa de David. Sí. Sí, está bonito. Entonces aquí tengo g de x es igual a x al cuadrado menos 9x más 18 a la menos 1. Muy bien, entonces ahora vamos a encontrar los extremos relativos. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la derivada de esta función? Sí, menos 1. Describo toda esta función, ajá. A la menos 2 y luego sí, 2x menos 9. Y esto ya está correcto. Aquí solo me falta poner paréntesis. Y esto ya es correcto, pero digamos, tal vez para orientarnos más cómo encontrar los números críticos, puedo escribir esto como 9 menos 2x dividido x al cuadrado menos 9x más 18 al cuadrado. Muy bien. Entonces tengo que encontrar de mis números críticos. Bueno, ese lo multipliqué. Pueden dejarlo como menos 1 por 2x menos 9 o pueden distribuir el signo como yo hice, pero eso no va a cambiar en mucho la respuesta. Entonces ahora encontremos los números críticos. ¿Cuántos números críticos voy a tener? Tengo que encontrar cuándo la derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuándo la derivada va a ser igual a 0? Sí, 4.5, excelente, porque tengo que encontrar cuándo el numerador es igual a 0. Y aquí de pura suerte le atiné. No sé cuál sea igual este número, pero posiblemente va a ser un número negativo, un poquito pequeño. Solo porque es 1 dividido o algo que tiene 4.5. Hay otros potenciales números críticos.
Digamos, ¿cuándo se indefine la derivada? Sí. Digamos, esta derivada se indefine cuando este denominador es igual a 0, pero cuando este denominador sea igual a 0, nos quedan las asíntotas verticales. Entonces, estos no son números críticos, estas son asíntotas verticales. Pero este es un bonito problema para hacer el análisis decreciente y decreciente, porque observen que con la gráfica miro creciente, creciente, luego decreciente, decreciente. Entonces vamos a ver cómo nos queda con el diagrama de signos. Y aquí sí no vamos a hacer concavidad, qué horror. Aunque sí les puedo preguntar viendo la gráfica cuál creen que es la concavidad. Entonces el diagrama de signos, voy a tener estos dos números, 9 menos 2x y x al cuadrado menos 9x más 18 al cuadrado. Y aquí, a pesar de que estos no son números críticos, tengo que incluirlos en mi diagrama de signos porque son asíntotas verticales. Entonces es bastante posible que mi comportamiento cambie si paso de una asíntota, de un lado de la asíntota vertical al otro. Entonces tengo 3, tengo 4.5, tengo 6, asíntota vertical, y luego si divido estos dos números voy a tener mi derivada. Y esta función es igual a 0 en 4.5. Entonces, ¿cómo voy llenando este diagrama de signos? Sí, es positivo, porque puedo probar un número como 0. Sí, sigue siendo positivo porque todavía no he pasado el 0, pero aquí sí es negativo. Este término puede parecer difícil, pero como es un término elevado al cuadrado, entonces, ¿dónde va a ser mi función creciente? De menos infinito a 3 y de 3 a 4.5. Y luego mi función es decreciente de 4.5 a 6 y de 6 a infinito. ¿Tengo algún extremo relativo? Sí, este que es un máximo. Entonces aquí tengo una asíntota vertical, la función crece pero se acerca más a infinito. Luego tengo aquí una función creciente. Aquí tengo un máximo relativo, la función empieza a caer. Y luego aquí la función sigue cayendo. Entonces más o menos obtuvimos esta gráfica. Entonces ahorita, ¿dónde va a ser la función cóncava hacia arriba? Viendo esta gráfica, incluso pongamos aquí mejor, esta está más bonita. Solo por inspección, ¿dónde va a ser la función cóncava hacia arriba? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque observen que aquí, en este caso, la función está arriba de su recta tangente en cualquier punto, y también aquí es la misma situación. Entonces aquí está arriba de sus tangentes. Entonces por inspección esta función es cóncava hacia arriba. De menos infinito a 3 y de 6 a infinito. ¿Y dónde sería cóncava hacia abajo? Wow, este problema sí está bien completo, pero me gusta. Y aquí no aparenta tener ningún punto de inflexión, porque el único punto donde hay cambio de concavidad es en la asíntota vertical. Entonces no tiene puntos de inflexión. Está bien bonito este problema.
Muy bien. Entonces, vamos a regresar al tema de continuidad. A ver. Hagamos el problema 3 y luego me pueden decir si quieren trabajar con el problema 4, 5, 6. 4, 5, 6 son problemas similares y son como que problemas de continuidad muy peculiares para este tema. Entonces solo hagamos rápido ese problema 3, porque ese problema 3 ahí podemos analizar algunos otros temas, digamos que es una discontinuidad removible, que es un agujero. Muy bien. Entonces tenemos esta función f de x y vamos a analizar la continuidad de f en x es igual a 1. Entonces, muy bien. Lo primero que vamos a ver aquí es a qué es igual f de 1. Sí, bueno, 0 dividido 0. Entonces aquí desafortunadamente f de 1 no existe. ¿Por qué? Porque la función se indefine, digamos, su dominio es... Si es 0 sobre 0... ese es el límite. O sea, es una función cuyo límite existe, pero cuyo valor funcional no existe. Entonces aquí el dominio de esta función es de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Aunque el denominador tenga 0, si el denominador es 0... Sí, la función se indefine. Entonces lo que me habías dicho, digamos, es el 0 sobre 0, eso es para límite. Entonces estoy viendo que aquí, aunque no existe este número, como que a medida que me voy acercando a 1, me estoy acercando a un número muy en particular. Entonces, digamos, ahora tengo que encontrar el límite de esta función. Y aquí tienen varias técnicas ahora a su disposición. Entonces este es un 0 sobre 0, entonces recuérdense que si quieren utilizar la regla del L'Hopital solo justifiquen que es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿a qué es igual este límite? ¿Factorizan o utilizan L'Hopital? Hagamos L'Hopital. Les da la misma respuesta. Tal vez en este problema me gustaría... Los dos son igual de fáciles, ahí sí que el método con el que ustedes se sientan más cómodos, L'Hopital o factorizando. Pero digamos, aquí con L'Hopital solo derivan el numerador, ¿a qué es igual a la derivada del numerador? Ajá, y la derivada del denominador. Y ya no se indefine el denominador, entonces puedo ya evaluar este límite. ¿A qué sería igual? Sí, 4 por 1 dividido 2 por 1 si es 2. Entonces el límite existe, pero la función no existe en x es igual a 1. Ahora, si hubieran querido hacer esto con álgebra, voy a poner aquí un O, hubieran tenido que factorizar esta función. X a la cuarta menos 1, ¿cómo la puedo factorizar? Esta es una diferencia de cuadrados. Entonces la puedo factorizar como x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1 dividido x al cuadrado menos 1. Entonces, para evaluar este límite, ¿qué necesitábamos realizar? Tenía que cancelar, digamos, estos dos términos, porque como ves aquí x no es igual a 1. Tengo que encontrar esto, el límite cuando x tiende a 1, x al cuadrado más 1, ¿y a qué es igual? A 2. Sí, es agujero, entonces digamos, aquí hay una discontinuidad removible. Porque límite de x1
es igual a 2 existe, pero f de 1 no existe. Y por eso es que no hay continuidad. Este límite no puede ser igual a este valor funcional. Ahora, una pregunta interesante que les tengo a ustedes es, digamos, si quisiéramos graficar esta función, ¿cómo la graficaríamos? Puede parecer una función muy difícil de graficar, pero la clave es que tenemos una discontinuidad removible, y la clave también tenemos que esta función se factoriza a esta función, se simplifica esta función siempre y cuando x no sea igual a 1. Entonces, digamos, ¿cómo puedo graficar la función x al cuadrado más 1? Sí, es una parábola. Entonces, mi pregunta es esta. Bueno, el dominio son todos los A. Y aquí hay, sí, esta gráfica me encanta un montón. Yo creo que vamos a hacer aquí un bonín de 2 décimas de puntos para quien me haga correctamente esta gráfica. Esta todavía está incorrecta, pero traten de graficármela de manera correcta. Y faltan unos cuantos detallitos. Necesito que me grafiquen esta función x a la cuarta menos 1 dividido x al cuadrado menos 1. Y la clave ahí es considerar la discontinuidad removible. Estamos cerca, pero no es. La solución es bien sencilla, pero solo hay que pensar un poquito, y por eso es que traje otra vez a colación el tema de continuidad. Ok, aquí lo hacen. Este me gusta porque la función era x a la cuarta. X a la cuarta dividido x al cuadrado menos 1. Ah, si lo meten en Wolfgang Alpha no les va a salir. No, es que el Wolfgang Alpha la va a graficar más. Es fácil. Ah, y la pinche prueba. ¿Qué se hizo? Aquí había discontinuidad removible, pero ¿por qué no estás aplicando el resto de la función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Solo Son asínotas verticales porque vamos a ver más que hace más. Este es un agujero, pero aquí cuidado, esta gráfica tiene que estar arriba, tiene que. Porque no hay interceptos con esta función. Cierto. No les va a gustar mucho la gráfica porque es muy fácil. Ahí la tenemos prácticamente. Sí, de los dos lados. Ahí va, pero ¿por qué no estás graficando esta parte de la función? Sí, eso sería que graficar. Sí, no tiene interceptos. Uy, no, pero ¿por qué estás haciendo estas verticales? Sí, ahí está. Solo tenía que graficar los agujeros. Muy bien, me gusta. Te sirven para promedio, distinción académica. Entonces, se van a enojar un poco conmigo, pero la gráfica de esta función es simplemente esto. No, Cristian, solo me faltaba hacer la línea. Pero también te pusiste el otro circulito. Sí, los dos tengo. ¡Ah! Hacer la línea. ¡Ay, Dios! Bueno, te puedo dar una décima de punto solo porque habías identificado los dos agujeros. ¿Por qué esta gráfica es tan rara? Porque esta gráfica tiene dos discontinuidades removibles. Pero van a ver aquí otros
otros bonillos, porque hay una forma de corregir que esta función y para que sea continua en todos los reales. Entonces ahorita tenemos este ejercicio. Ahora quiero encontrar una función g de x. ¿Podría ser por partes? Sí, por parte, sí. Era solo que recordes menos 1 más 8 o 2 y que recordes 1 también es 2. Ya lo hiciste. Bueno, sí. No quería por lo menos dar chance a las personas, pero lo que pasa es que aquí quiero compensar una función que sea continua en todos los reales. Entonces quería utilizar x a la cuarta menos 1 dividido x al cuadrado menos 1 si x no es igual a más menos 1. Pero aquí quería decir poner digamos qué numeritos necesitaba para x es igual a 1 y x es igual a menos 1 para que esta función sea continua. Entonces lo que había que hacer era, bueno, si x es igual a 1, esta función quiero que sea igual a 2. Y si es igual a menos 1, esta función va a ser igual a 2. Entonces si hacen esta corrección, esta función definida por tramos va a ser una función continua y la gráfica de esta función va a ser esta parábola x al cuadrado más 1. Sí, ¿qué pasó? Si damos cuenta que digamos 8, un número cualquiera igual es continuo. No, con 8 se vuelve discontinua, porque digamos, si aquí tengo 8, aquí tiene que abarcar, tiene que estar definida para todos los reales, pero el valor funcional que se tiene que seleccionar es el que te está dando con el límite. Muy bien. Entonces, ¿por qué estoy hablando ya de funciones definidas por tramos? Porque el tema de continuidad se vuelve sumamente crítico cuando uno quiere analizar la continuidad en funciones definidas por tramos. Y estas funciones por tramos existen porque en algún momento, dependiendo de cuánto produzcan, entonces pueden vender a un menor precio o a un mayor precio, o empiezan a tener algunos problemas, digamos, de limitaciones de producción, entonces no pueden producir tanto como quieren por tener limitaciones físicas. Entonces estas funciones aparecen, digamos, en economía. También vimos de la tarifa de parqueo, es una función definida por tramos. Entonces ahí ya tenemos estos problemas, 5, 6 y y está el 4. Entonces podemos empezar con el fácil, con el 4, y luego podemos entretenernos con el 5 y el 6. Entonces ahí está que el 4 no es tan difícil. Entonces vamos a encontrar el valor de m que hace que f sea continua en x es igual a 1. Que sea continua en x es igual a 4. Entonces, ¿qué hay que hacer en este problema? ¿Cuál es la definición de continuidad? Sí, pero en términos matemáticos, digamos, ningún. Ajá. Ajá, sí. F, ahora lo único que estoy haciendo aquí es que estoy reemplazando A por 4 porque quiero analizar la continuidad específicamente en X es igual a 4. ¿Es 4? Sí, es 4, sí. Sí, porque es 4, porque encontremos F de 4. F de 4 es igual a 4 al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado es igual a 16. Pero ahora tengo que encontrar este límite, pero la pregunta es, ¿puedo encontrar este límite de un solo
o voy a tener que encontrarlo por partes. Sí, porque aquí tengo el 4 menos y aquí tengo el 4 más. Entonces límite cuando x tiende a 4 menos de f de x es igual a límite cuando x tiende a 4 menos de m por x, y esto es igual a 4m. Sí, porque tiene que ser igual a 16. Entonces, porque el valor funcional es igual a 16, entonces 4 por m tiene que ser igual a 16, y aquí tengo que m tiene que ser igual a 4. Por formalidad, digamos, me queda el límite cuando x tiende a 4 más, pero este ya como que lo he evaluado aquí. Entonces esto es x al cuadrado y esto es igual a 16. Este es igual, este es igual, este es igual. Entonces satisfago la definición de continuidad. Y esta función va a ser continua en todos los reales siempre y cuando m sea igual a 4. Si m es cualquier otro número, perdemos nuestra propiedad de, ¿cómo se llama?, de continuidad. Entonces ahorita vamos a hacer algo que, ya que estamos graficando, ¿quién se anima a graficar esta función? Pero vamos a graficarla para m es igual a 2. Sí, grafiquen esta función para m es igual a 2. Yo creo que Luis Pedro está ahí interesado en... Pero tiene que seguir la misma función con los 4. Sí, con los 4. Incluso vamos a cambiarle un poquito para... Vamos a suponer que no está definida para x es igual a 4. Entonces solo voy a poner el eje de coordenadas. Aquí vamos a poner un... Creo que x es igual a 4, está más o menos por aquí. Muy bien. Yo creo que no me conviene tener este 8 tan alto. Vamos a ver. Ok. Creo que todos ustedes están interesados. Pero ese es con m es igual a 4. ¿Qué pasa con m es igual a 4? Ok. Pero igual hiciste la con la... Bueno, de que ya sustituí m con 2. Entonces te puedo dar un crédito por el m es igual a 4. Por ustedes graficarse esta función que es continua, pero que no es derivable en ese punto, porque ahí claramente se viene una... Bueno, es que hay que graficar 2x. ¿Cómo grafica uno 2x? Solo que aquí, digamos, que se juntarían estas dos curvas aquí o no. Porque hay que ver qué sucede en x es igual a 4, cuál es el valor funcional por la izquierda y el valor funcional por la derecha. Pero cuidado, porque aquí tendría que haber una línea recta. Y aquí hay un triángulo y aquí sí, pero es que dice así porque ya sí, pero aquí hay una gran entonces tiene números para 3, 4, 5. Vamos a ver eso, pero esa fuga no se hace esta bien. Mira cómo me quedó.
Sí, ahí pego un gran salto hasta Sí, ajá. 4,16. Ajá. Sí, es como una parábola. Y cuidado, porque esta es una función x al cuadrado. Entonces miramos qué sucede aquí. Entonces muy bien, aquí empecemos graficando esta parte, la parte 2x. Entonces miramos qué sucede con 2x. Cuando x es igual a 4, aunque no sea parte de la gráfica, este valor funcional es igual a 8. Entonces yo creo que aquí voy a exagerar un poco la escala. Voy a poner aquí 16 y voy a poner aquí 8. A ustedes posiblemente les va a quedar una pendiente más pronunciada. Eso sería más correcto, hacer este problema con una pendiente más pronunciada. Entonces observen cómo grafico aquí. Cuando x es igual a 0, f es igual a 0. Entonces sabemos que nuestra gráfica tiene que ser esta línea recta que corta el origen. Pero en este punto estamos en el punto 4,8. Luego aquí cuando pasamos x es igual a 4 vamos a estar en 16. Y luego aquí grafico únicamente una parábola. Entonces grafico algo que está subiendo. Ahora, ¿por qué no estoy graficando ningún vértice o ningún punto así como que sube y luego baja? Observen que esta función cuadrática tiene originalmente su vértice en x es igual a 0. Pero como en x es igual a 0 borramos parte de esa gráfica, no vamos a ver aquí el vértice, sino simplemente vamos a ver un pedazo de la parábola que siempre está subiendo. Porque no tengo ninguna regla para x es igual a 4 o x... Pero incluso aunque hubiera puesto algo así, si pongo aquí la desigualdad, entonces aquí ya no habría agujeros, sino aquí... bueno, pero entonces si fuera con igual, simplemente la única diferencia es que... Pero igual aquí tiene que haber un salto. Entonces aquí los límites laterales van a existir, pero son diferentes. 4,16. Nos animamos a hacer el problema 5. El 5 de continuidad es esta gran función definida por tramos. Hay que encontrar m, n y p para que la función sea continua. Sí, fue en el primer parcial, pero tuvimos resultados no muy favorables. Pero digamos, el primer parcial ya es historia muy antigua. Sí. ¿Qué pasó? Sí, pero... Sí, ese detalle no me hubiera importado, pero... Aquí José Pablo está trabajando muy rápido y yo creo que Andrés vino o no, o se fue. Sí, yo creo que se fue Andrés. Bueno, entonces hagamos este gran problema. Es un problema ya viejo, pero igual digamos que problemas como estos siempre siguen la misma mecánica: evaluar límites laterales, evaluar valores funcionales, y aquí la notación sí va a influir mucho en el examen, porque vi que para aquel primer parcial habían encontrado solo m y n, pero no habían justificado la respuesta, y luego, bueno, ¿de dónde están saliendo estas ecuaciones? Entonces encuentre m, n y p para que G sea continua en X es igual a más menos 2. Entonces tenemos una gran función ahí: 2x más 2m más 8 mx al cuadrado n. Esta sí está muy interesante de graficar. Sí.
Vamos a subirla. Este documento lo tengo en mi U, entonces pueden descargarlo para ver el problema en específico. Entonces, cuando x está entre menos 2 y 2, tenemos este pedazo de parábola. Cuando x es exactamente igual a 2, va a ser igual a un número n. Y cuando x es mayor que 2, vamos a tener esta función raíz cuadrada. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar este problema? Sí, pero esos pesos se van a surgir porque tengo que satisfacer esta condición. El límite cuando x tiende a menos 2 de g de x es igual a g de menos, evaluado en menos 2. Y aquí solo me falta, un detallín, que tiene que ser menor o igual. Si no, esta función nunca va a poder ser continua en x es igual a menos 2 porque no hay ningún valor funcional asignado para x es igual a menos 2. Sí, hay que hacer izquierda y derecha. Pero lo que sí podemos hacer es, podemos encontrar de inmediato a qué es igual que cuando x es igual a menos 2. Sí, es 4m. Entonces tengo que hacer aquí m por menos 2 al cuadrado. Entonces esto es igual a 4m. Entonces luego, como ves, en menos 2 precisamente la función está cambiando de tramos, tengo que evaluar límites laterales. El límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende por menos 2 a la derecha. Y es un poco tedioso, pero luego de hacer esto el problema se simplifica un montón. Entonces 2 por la izquierda, tengo que utilizar la primera función, el primer tramo, 2x más 2m más 8. Entonces, ¿a qué es igual este límite? Este es un menos. Esta función nunca se indefine, entonces simplemente puedo sustituir el valor de x en el límite y eso me da el valor de ese límite lateral. 8 menos 4 es igual a 4, entonces aquí tengo 4 más 2m. Ahora, a la derecha de 2, ¿qué función necesito utilizar? De menos 2. La segunda, sí, mx al cuadrado. ¿Y este límite a qué es igual? Sí, 4m, que es exactamente el valor funcional. Entonces ahí ya estos coinciden. Pero si quiero que esta función sea continua en x es igual a menos 2, sí, se tiene que igualar. Sí. Entonces 4 es igual a 4 más 2m. 2m es igual a 4 y m es igual a 2. Y si m es igual a 2, vamos a encontrar que aquí tenemos 8, 8, 8. 8, 8 y 8. Entonces ahora vamos a analizar los límites laterales, la continuidad en x es igual a 2. Usando la misma definición de continuidad. Entonces aquí necesito tener el límite cuando x tiende a 2 de g de x, tiene que ser igual a g de 2. Pero ¿a qué es igual el valor funcional cuando x es igual a 2? Sería n. Con x es igual a 2 necesito utilizar n. Entonces digamos, necesito igualar esto a n,
cada uno de estos límites laterales. ¿Ah? Sí, ¿por qué no? Lo terminaste. Solo voy a ver si encontraste esos límites laterales. Son puntos vacantes. Sí, los igualables, sí. Ajá. Es como... Sí, ya se puede sustituir. Ajá. Sí, muy bien. Ajá. ¿Y dónde está el G2? Bien. Estos a veces son igualables esto. Ajá. Ah, está muy bien. Está ahí unos cuantos puntillos. Todo vale. Te adelantaste un montón, lo cual es bueno. Entonces muy bien, aquí este límite es igual a la izquierda de 2 necesito usar mx al cuadrado. Pero me van a decir ustedes algo, ¿puedo sustituir ya m por 2? Sí, puedo sustituir m por 2, así ya no tengo que andar lidiando con m. Entonces aquí tengo 2, no, 2 por 2 es 4 porque es 2 al cuadrado por m. Sí. Y esto es 8 porque ya sabemos que m es igual a 2. Entonces podían haber reemplazado este valor por 2 y ya se ahorran unos cuantos pasos. Porque si no van a tener que resolver una ecuación donde van a haber 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones. Entonces el 2 más, tengo que usar ahora p por la raíz cuadrada de 3x menos 2. Entonces, ¿a qué es igual este límite? Sí. Sí, x por 2, ajá. 2p, muy bien. Entonces, como estos límites tienen que ser iguales, ajá, y aquí tiene que ser igual n. Tiene que ser igual al límite. Miremos, porque aquí si p es igual a 4, entonces 2 por p es igual a 8. Pero entonces este límite tiene que ser igual a este valor funcional. Entonces aquí tiene que ser igual g de 2, n tiene que ser igual a 8 también. Entonces de esta forma, lo obtuviste. Ya obtengo m, obtengo n y obtengo p es igual a 4. Entonces para que g sea continua en x es igual a más menos 2, necesito que m sea igual a 4, n es igual a 8 y p es igual a 4. Y lo que me gustó es que ya más personas están trabajando esta notación de límites laterales, la definición de continuidad, y tomen muy presente todo esto porque si hay todo un procedimiento para estos problemas. Hay otro problema de continuidad, yo creo que lo pueden hacer. Quieren que hagamos, digamos, algunos problemas del L'Hopital, porque aquí hay un montón de problemas bonitos. Y no sé si todos estos son con L'Hopital. Bueno. ¿Para qué ponerla? ¿Cuál logaritmo natural? Sí, las 5. Este también lo vamos a hacer solo porque el problema 10, porque aquí pueden hacer L'Hopital 15 veces. Pero esa no es la idea. Comparamos cada una de las potencias. Aquí la más grande es esta. Bueno, menos 1/3. Entonces, como estas dos potencias son iguales, entonces el límite es igual a 4 dividido menos 12. Este me encanta un montón y este vi que Willy lo estuvo trabajando ayer. Sí, el 11. Entonces vamos a poner aquí el tema 1, límites y regla del L'Hopital. Entonces empecemos con ese problema bien fácil, el problema 10. Uy, Dios mío.
van a ver que incluso aunque escriba una función diferente, esta respuesta no va a cambiar en nada, siempre y cuando tenga el 4x a la 15 contra menos 12x a la 15. Menos x a la 6 más x a la 8 menos 12x a la 15. Entonces, digamos, aquí pueden usar L'Hopital. O simplemente comparar términos. Entonces este al final va a ser igual a un 4x a la 15 dividido menos 12x a la 15 más... Y aquí no voy a ser riguroso con todos los detalles, porque no van a factorizar x a la 15 y luego cancelar todos estos. Este es un método en cierta forma válida. Yo creo que nos estamos quedando sin tiempo, entonces solo vamos a hacer el problema 4. Y yo creo que ese problema 11 quedará para el día de mañana. Ah, no, es el 5 es el que querían, con ese logaritmo. Ese es un problema no muy difícil. Muy bien. ¿Qué tipo de forma indeterminada tenemos en este problema? Porque digamos aquí tenemos un problema que este límite no puedo evaluarlo simplemente haciendo 0 por el logaritmo de 0, porque el logaritmo de 0 se indefine. Entonces, ¿qué forma indeterminada tenemos? Este primer término tiende a 0, pero el segundo, ¿a qué número tiende? Infinito menos infinito. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0, recuerden que es una asíntota vertical. Entonces, muy bien, si tenemos una forma 0 por infinito, ¿cómo tengo que reescribir la función para que pueda usar la regla de L'Hopital? Algún número, alguna de estas funciones. Entonces, ¿cuál prefieren pasar a? Sí, porque esa tiene una derivada más fácil que esta. Incluso hagamos una simplificación más, este x a la cuarta como está dentro del logaritmo. Sí, así nos evitamos una regla de la cadena. Muy bien, entonces ahora ¿qué forma indeterminada tenemos? ¿Y logaritmo de 0? ¿Y infinito sobre qué? Miremos, porque este es 1 dividido x a la 1 medio. Entonces cuando x tiende a 0, aquí tengo 1 dividido 0. Entonces este es infinito. Este es... no, el de arriba no es 1, el de arriba es infinito. Es que este es un x a la menos 1 medio. Entonces este solo estoy poniendo lo de que este en realidad tenemos en el denominador un 1 dividido x a la 1 medio. Entonces este es infinito dividido infinito. Entonces aquí ya puedo utilizar la regla de L'Hopital. Entonces, ¿cuál es la derivada del numerador? No, esa es la del denominador. Perdón, la del numerador. Sí, 4 por 1 sobre x o 4 por x a la menos 1. Luego, ¿cuál es la derivada de x a la menos 1 medio? Por... ¿Y la nueva potencia cuál sería? Sí, menos 3 medios. ¿Ya puedo evaluar este límite o tengo que hacer unas pequeñas correcciones? Porque este pareciera que sigue siendo 0 sobre 0, pero se puede... Divido 4 dentro de menos 1 medio, me quedaría menos 8. ¿Cómo puedo combinar estas dos funciones potencias como una sola? Sí, menos 1 menos 3 medios. ¿A qué es igual esto?
Sí, un medio, porque tengo menos 1 más 3 medios es igual a un medio. Entonces luego aquí es igual este límite. Aquí tengo una raíz cuadrada. Sí, 0, 0. Porque tengo que restar exponentes. Entonces aquí tengo menos 1 menos 3 medios. De nada, entonces continuaremos el jueves y... sí, el 11 sí, el 11 no me da tiempo de hacerlo ahí. Y por favor traten de ¿cómo se llama? De ver estos problemas. Me gustaría más que la clase del jueves fuera como que, bueno, yo trabajé algunos de estos problemas, estoy teniendo dificultades y vemos más que todos los detalles. Bueno, el tema que sí quería enseñar hoy de nuevo era continuidad, porque ese tema es un tema, digamos, que uno se da por definición, laterales, igualar la función, tipos de discontinuidades, agujeros, saltos, pero estos otros problemas ya casi se resuelven solo de álgebra. Algunos problemas de optimización que hay que hacer un pequeño planteamiento.